Estimados, muy buenas tardes. Les habla la profesora Mariela Soto y vamos a trabajar en esta oportunidad con el primer video de la asignatura de matemática. ¿Ok? Vamos a partir entonces señalando cuál va a ser el objetivo de nuestra primera clase. ¿Ya? Nuestro primer objetivo en la asignatura de ciencias de matemática, va a ser reconocer los números naturales y las relaciones entre ellos. ¿Ya? Sabemos que en la asignatura de matemáticas nosotros siempre vamos a trabajar con números, ¿ya? De diferentes formas, evidentemente, ¿ya? Pero primero que todo tenemos que saber o reconocer, ¿cierto? Como bien dice el objetivo, cuáles son las relaciones, ¿cierto? Que tienen los números naturales, saber de qué estamos hablando también cuando estamos hablando de números naturales, ¿ya? Y de qué manera se relacionan estos números. Bueno, entonces como introducción, como siempre en cada video, en este caso quisiera mencionar que los números naturales surgen de la necesidad de contar, ¿ya? El hombre desde sus inicios, ya desde épocas muy antiguas, ha tenido la necesidad de numerar o de contar, ¿cierto? Diferentes elementos que habían a su alrededor, ¿ya? Y de esa manera, a raíz de los diferentes sistemas de numeración que fueron surgiendo con los años, ¿cierto? Hablamos del sistema arábico, por ejemplo, el del sistema romano, y así tantos sistemas de numeración, ¿ya? Todos ellos comparten las características de que surgen de la necesidad de contar, ¿ya? Y actualmente hablamos de números naturales cuando hablamos de el conjunto que es representado, ¿cierto?, por la sigla n o in y que corresponde al conjunto numérico de los números que comienzan desde el 1 hacia adelante, ¿ya? Estos números, ¿cierto?, son infinitos, ¿ya? No hay una... Los números tienen esa característica, son infinitos, no hay algún número en donde se terminen, ¿ya? Este conjunto de números, ¿ya? Pero tiene que quedarles muy claro el concepto en esta ocasión, ¿cierto?, de lo que se refiere a los números naturales, que comienzan desde el 1, ¿ya? Este conjunto comienza desde el 1 hasta los números infinitos, ¿ok? Ya. Los números naturales, primero que todo, para poder comprenderlos, se representan gráficamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los números naturales los representamos mediante puntos sobre una recta y para ello debemos fijar la posición del punto 0, ¿ya? Se agrega un elemento, ¿ya? Que es el número 0 para poder ubicarlos en esta recta numérica, ¿ya? Sabemos que los números naturales en el fondo parten del 1 hacia adelante, pues, según lo que dije anteriormente. Pero en la recta numérica, ¿cierto? Es necesario ubicar el 0 como comienzo de esta recta, ¿ya? Que es el punto 0 que se nombra anteriormente. Y la largura del segmento unidad, que será segmento que llevaremos sobre la recta sucesivas veces según el valor del número, ¿ya? Y ahí, en el fondo, ¿qué quiere decir eso, cierto? Que vamos a ir aumentando de unidad en unidad. Del 0 al 1, 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la manera gráfica de representar los números naturales, que es a través de una recta numérica, ¿ya? No confundir el concepto de números naturales con números enteros, ¿ya? Que eso es un concepto que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se agrega también a esta recta numérica los números negativos, ¿ya? Nosotros solamente aquí al hablar de números naturales vamos a hablar de números positivos, ¿ya? Donde no le agregamos el signo negativo acá, ¿ya? No es necesario en este caso colocar el signo positivo, ¿ya? Pero en el caso de los números naturales solamente estamos hablando de la recta numérica hacia adelante, por tanto estamos hablando de números positivos, ¿ok? Ya. Uno de los elementos con los que vamos a empezar tiene que ver con el valor posicional de los números, ¿ya? Los números naturales, ¿ya? Tienen una ubicación y esa ubicación tiene un valor específico, ¿ya? Entonces, como dice acá, las cifras de un número tienen diferente valor de acuerdo a la posición en que se ubican, ¿ya? Y tenemos acá, en este caso, el número 123.435.648, ¿ok? Tenemos ese primer ejemplo. En este caso,
¿ya? Es un número que está compuesto por varias cifras. Está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras. Es un número largo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene en su composición muchas cifras, ¿ya? Entonces, con este ejemplo es muy fácil poder reconocer cuáles son las ubicaciones, ¿ya? Siempre las ubicaciones se parten contando de izquierda a derecha, ¿ya? Por lo tanto, siempre el número que va a ser más pequeño va a ser la unidad, va a estar ubicado acá. Y ahí esa es la ubicación de las unidades, ¿ya? Todo número que se ubique en la última ubicación o la cifra que se ubique en la última ubicación del número va a ser la unidad, va a estar ocupando la posición de la unidad. Luego viene la ubicación de las decenas, ¿ya? Y estas se van contando de 10 en 10, como vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos en tercer lugar la posición de las centenas, y estas se van contando de 100 en 100. Luego tenemos las unidades de 1000, que en este caso está ocupando la cifra del número 5, ¿ya? Y estas se cuentan de 1000 en 1000. Luego tenemos la ubicación de las decenas de 1000, ¿ya? Y estas se van contando de 10.000 en 10.000, ¿ok? Luego, en la siguiente ubicación tenemos las centenas de 1000, ¿ya? Que en este caso está representada por el número 4, y se cuentan de 100.000 en 100.000. Luego continuamos con la ubicación de las unidades de millón, ¿ya? Las unidades de millón, y estas se van contando de millón en millón, ¿ok? Luego tenemos las decenas de millón, ¿ya? Que está en este caso representado por el número 2, ¿ya? Y tenemos en este caso que las decenas de millón se van contando siempre de 10 millones en 10 millones, ¿ok? Y por último tenemos las centenas de millón, ¿ya? En donde se van contando de a 100 millones en 100 millones, ¿ok? Aquí es muy importante, además de saber las ubicaciones de los números, ¿cierto? Este orden nunca va cambiando. Siempre están las unidades, las decenas, las centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, ¿ok? Esas posiciones nunca cambian. Lo que cambian son los números, ¿ya? Ahora, el que un número esté ubicado en diferente posición le da un diferente valor, como dice acá arriba, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro que es el número 3. El número 3, en este número está representado, está ubicado en dos partes, en las decenas de 1000 y también en las unidades de millón, ¿ya? Pero eso no quiere decir que vaya a valer 3 acá y vaya a valer 3 acá. El que esté ubicado acá le da a este 3 un valor y el que esté ubicado acá en las unidades de millón le da otro valor, ¿ok? Es muy importante entender que la posición de un número le da un valor diferente, ¿ya? Por eso estamos hablando de valor posicional de los números. La posición del número, el lugar que esté ocupando, le va a dar un valor determinado, ¿ok? Esto nos va a quedar más claro acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo primero que se tiene que aprender es es ubicar el número, ¿cierto? En cada una de las ubicaciones, valga la redundancia. Tenemos entonces acá arriba centena de millón, decena de millón, unidad de millón, centena de 1000, decena de 1000, unidad de 1000, centena, decena, unidad, ¿ya? Y tenemos el número 132.836.973. ¿Ya? La forma más fácil de poder completar, si esto aquí no estuviera completo, es ir colocando y empezar, ¿cierto?, desde la unidad hacia adelante para poder completar. La unidad, ¿cierto?, está compuesta por el 3. La decena, por el 7. Las centenas, por el 9. ¿Ya? Unidad de 1000, 6. Decena de 1000, 3. Centena de 1000, 8. Unidad de millón, 2. Decena de millón, 3. Y centena de millón, 1. ¿Ya? Lo mismo en el caso del número 30.654.921. ¿Ya? Hacemos lo mismo, empezamos por la unidad. En la unidad se encuentra el número 1, en la decena se encuentra el número 2, en la centena se encuentra el número 9, en la unidad de 1000 se encuentra el número 4,
En la decena de 1000 se encuentra el número 5, en la centena de 1000 se encuentra el número 6 y en la unidad de millón se encuentra el número 0, ¿ya? Y en la decena de millón se encuentra el número 3. En este caso no hay centena de millón, por lo tanto ese espacio se deja en blanco, ¿ok? Eso es lo primero que debieran saber, ¿cierto? Ubicar cada una de las cifras, ¿cierto?, en la posición que están ubicando. Aquí tenemos para poder comprender de mejor manera lo que les decía yo anteriormente. ¿Ya? La posición de un número va a determinar cuál va a ser su valor. ¿Ya? Entonces yo les dije al comienzo que, por ejemplo, las unidades siempre van de 1 en 1, las decenas de 10 en 10, las centenas de 100 en 100, las unidades de 1000 en 1000, decenas de 1000 de 10.000 en 10.000, centenas de 1000 de 100.000 en 100.000, unidades de 1000, de unidades de millón, perdón, de millón en millón y unidades, decenas de millón de 10 millones en 10 millones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el número 15.452.743. ¿Qué hacemos? Lo mismo, ubicamos cada cifra, ¿cierto?, en el lugar que está ocupando. El 3 está en la unidad, el 4 está en la decena, el 7 está en la decena, el 2 está en la unidad de 1000, el 5 está en la decena de 1000, el 4 en la centena de 1000, el 5 en la unidad de millón, ¿ya? Y el 1 en la decena de millón. ¿Ok? Pero lo único que hicimos ahí fue distribuirlo, separarlo. Pero el valor final que tiene cada número es el que aparece acá abajo. ¿Ya? El 3 en esa posición de la unidad tiene un valor de 3. ¿Ok? El 4, al estar ubicado en la decena y las decenas van de 10 en 10, quiere decir que tiene un valor de 40. Hay 4 decenas acá. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un valor de 40. La centena, que en este caso tiene la cifra número 7, ¿ya? Tiene un valor de 700. Ese es el valor que tiene real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las centenas van de 100 en 100. Y si hay 7 centenas, tenemos 700. Luego tenemos las unidades de 1000, en donde dice que tenemos la cifra 2. ¿Ya? Y las unidades de 1000 van de 1000 en 1000. Por lo tanto, en este caso, el valor de 2 sería 2000. ¿Ok? La decena de 1000 va de 10.000 en 10.000 y en este caso tenemos el 5 en esta ubicación. Por lo tanto, el valor de 5 sería 50.000. ¿Ok? En la centena de 1000, que va de 100.000 en 100.000, tenemos el número 4. Por lo tanto, su valor es de 400.000. ¿Ok? En el caso de la unidad de millón, que va de millón en millón, tenemos el número 5. Por lo tanto, el valor real del 5 es 5 millones. Y en el caso de la decena de millón, que van de 10 en 10 millones, tenemos solamente una decena de millón, por lo tanto su valor es de 10 millones. ¿Se fijan? El valor el valor según la ubicación del número va a ir cambiando y va a ir variando. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, con el número 4. El número 4 o la cifra de este número, ¿cierto?, se repite 2 veces, en la decena y también en la centena de 1000. ¿Ya? Pero la ubicación va a ser determinante. ¿Por qué? Porque les va a dar un valor diferente. ¿Ya? En el caso de la decena, el valor de 4 es de 40, pero en la centena de 1000 es el mismo número, pero el valor es diferente por estar en otra ubicación, que en este caso es 400.000. Se pueden repetir las cifras dentro de un número, eso ya lo sabemos, pero el valor va a ser diferente porque tienen una diferente ubicación. ¿Ya? Eso es muy importante, ya que ustedes sean capaces de reconocer qué es el valor posicional. ¿Ya? Porque eso les va a permitir más adelante poder hacer otros tipos de ejercicios que vienen posteriormente que tienen que ver con la descomposición de los números. ¿Ya? Eso es lo que se refiere al valor posicional. El valor de un número, el valor real, que es el que está representado acá abajo, ¿ya? Lo determina la posición de los números. Las posiciones ya las vimos, ¿cierto? Algunos pueden terminar acá en la centena, algunos pueden terminar acá, dependiendo del número, ¿cierto? Pero en definitiva, la posición es la que le da el valor. ¿Ok?
¿Cómo nosotros podemos representar a los números naturales? ¿Ya? Hay distintas formas de que nosotros los podamos representar. Primero tenemos la forma estándar, que es a través de la escritura de los números utilizando los dígitos. Por ejemplo, 1350. Ya es cuando nosotros utilizamos los números para representar. En este caso, 1350, utilizamos un 0 en la unidad, un 5 en la decena, un 3 en la centena y un 1 en la unidad de 1000. Es cuando escribimos un número. Esa es la principal forma de representarlo. También tenemos una forma de representarlos que es a través de los bloques multibases o valor de posición. ¿Ya? Los bloques multibases utilizan 4 piezas. El cubito pequeñito, ¿cierto? Que está solo, que representa la unidad. Los cubitos que están agrupados de a 10, ya en una fila de a 10, que representa una decena. Tenemos el cuadro en donde están apilados 10 decenas, que forma una centena. Y tenemos también, por otra parte, la unidad de 1000, ya que está representado por 10 centenas. ¿Ya? Esa es la forma de representación a través de los bloques multibase. ¿Ya? Esa es otra forma en que los podemos representar. Entonces, por ejemplo, si queremos representar el número 18, por ejemplo, utilizaríamos 8 unidades, 8 cuadritos, ¿ya? Y también una decena para poder completar el número. ¿Ok? Tenemos también la forma escrita, ¿ya? Que es donde nosotros el número, ¿ya? Que está con cifras, que está en la forma estándar, nosotros lo escribimos con palabras. ¿Ya? Ejemplo, 248.579, nosotros lo escribimos con palabras. Así, en este caso, 248.579. Tenemos también acá un número ya más grande, 1.309.212, lo mismo, 1.309.212. Otro ejemplo, 24.043.111, también. Ahí tenemos la forma escrita, 24.043.111, ¿ok? Hay una serie de elementos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana que utilizan la forma escrita de los números. ¿Ya? Muchos documentos que se redactan notarialmente, por ejemplo, cuando hacemos la venta de algo, de algún vehículo, de una casa, los números generalmente se anotan en forma escrita, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Con palabras. También se utiliza el número, ¿cierto? La forma estándar, pero también se utiliza mucho esta forma de escritura. Por eso es muy importante que también aprendan a utilizarla, ¿ya? Para escribir, por ejemplo, los cheques, que ya no se utilizan tanto, pero también es una forma de representar a los números, ya que es la forma escrita. Ya. Esta parte es la que yo les había mencionado, en donde es muy importante que nosotros apliquemos el tema del valor posicional. Los números nosotros los podemos descomponer. Los números naturales se pueden descomponer, que en el fondo es separarlos, ¿ya? Eso es más que nada. Los números naturales los podemos descomponer de las siguientes formas. Por su valor posicional o también en forma aditiva. ¿Ya? Según el valor posicional, es cuando nosotros, ya como lo vimos anteriormente, colocamos cada una de las cifras en el valor que está ocupando o en la posición que está ocupando. En este caso tenemos el 5 en la unidad, también tenemos el 5 en la decena y el 3 en la centena. Lo separamos, ¿cierto? Lo descomponemos según el valor posicional. Lo mismo acá, el 353, tenemos el 3 en la unidad, tenemos el 5 en la decena y tenemos el 3 en la centena. El 535, lo mismo. Lo separamos, el 5 en la unidad, el 5 en la decena y el 5 en la centena. Ahí tenemos descompuesto cada uno de estos números según su valor posicional, según la ubicación que está ocupando. ¿Ok? Y también la otra forma es en forma aditiva. Y aquí es muy importante aplicar el tema del valor posicional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el mismo número, 355. Nosotros lo vamos a descomponer ya no ubicándolo en la posición, sino que según el valor que tienen, ¿ya? Y también empezamos de izquierda a derecha para que sea mucho más sencillos. Tenemos el 5 en la unidad, que sabemos que van de unidad en unidad, de uno en uno. Por lo tanto, el valor de 5 sería en este caso 5.
tenemos que sumarle, porque es en forma aditiva, le sumamos ahora la decena. La decena está formada por el número 5, pero en este caso las decenas van de 10 en 10, por lo tanto el 5 tiene un valor de 50. ¿Ya? En el caso del 3, está ubicado en la centena, por lo tanto el valor es de 300. De 100 en 100, por lo tanto vale 300. Y ahí tenemos descompuesto el número en forma aditiva. 300 más 50 más 5. ¿Ok? Lo mismo con el 353. ¿Ya? El 3 tiene un valor de 3 en la unidad, el 5 tiene un valor de 50 en la decena y el 3 en la centena tiene un valor de 300. Y se van sumando, ¿cierto? Y en el fondo ese número me va a dar después el 353. Con el 535 lo mismo. Tenemos el 5 en la unidad, el 3 en la decena, por lo tanto tiene un valor de 30. ¿Ya? Y el 5 en la centena, por lo tanto, tiene un valor de 500. ¿Ya? Esa es la forma en que nosotros podemos separar o descomponer los números, según el valor posicional, ¿ya? Y en el fondo es mucho más sencillo porque solamente lo ubicamos, ¿ya? Y aquí es muy importante saber el tema del valor que tienen los números de acuerdo a la posición, porque aquí vamos a tener que descomponer los números según el valor que tengan, ¿ok? Esas serían las dos formas de poder descomponer un número natural. ¿Ya? Ejercitemos, por ejemplo, acá. Vamos a partir con la forma de descomposición según el valor posicional. Tenemos, en este caso, partimos de izquierda a derecha, el 9 en el valor de la unidad, ¿ya? Aquí lo estamos descomponiendo según el valor posicional. Tenemos el 8 en el valor de la decena. Tenemos el 4 en la posición de la centena y tenemos el 2 en la posición de la unidad de 1000. Eso es todo. ¿Ya? Ahí tenemos descompuesto nuestro número 2489 según su valor posicional. Ahora lo vamos a hacer según la forma aditiva. ¿Ya? Y aquí tenemos que aplicar el valor que tiene cada uno. Si el 9 está ubicado en la unidad, tiene un valor de 9. ¿Ok? El 8 está ubicado en las decenas. Acuérdense que las decenas van de 10 en 10. Por lo tanto, el 8 aquí tendría un valor de 80. El 4 está ubicado en las centenas y las centenas van de 100 en 100, por lo tanto el 4 aquí tendría un valor de 400. ¿Ok? Y el 2, que está ubicado en la unidad de 1000, ¿cierto? Recordemos que la unidad de 1000 van de 1000 en 1000, tendría un valor de 2000. ¿Ya? Y ahí tendríamos descompuesto en forma aditiva el número 2489. Después, si nosotros sumamos el 2000 más el 400 más el 89, me va a dar exactamente el mismo número. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la forma, ¿ya? Según el valor posicional, ¿ya? Y aquí la descomposición que es la aditiva. Y eso lo podemos hacer con cualquier número, sabiendo y teniendo en cuenta cuáles son las posiciones y cuáles son los valores que tiene cada número según la posición que tiene. ¿Ok? Esas son las dos formas de descomponer. Otra cosa que nosotros podemos hacer con los números naturales es compararlos, ¿ya? Y para comparar los números naturales, como dice acá, se utilizan los signos de igualdad o desigualdad, ¿ya? Tenemos tres signos que ocupamos acá. El signo mayor que apunta hacia la izquierda, ¿ya? Tenemos el signo menor que apunta hacia la derecha, y tenemos el signo igual que, ¿ya? Que son dos líneas paralelas que son cortitas, ¿cierto? Que definen el signo igual, ¿ya? Y aquí tenemos la típica representación que se le hacen a los niños más pequeños, que se hacen con unos monitos a veces para que puedan entenderlos, ¿ya? Es muy importante que tengan claro que siempre se compara el primer número con el segundo número, ¿ya? Ese es nuestro referente. Entonces siempre decimos, el 5, por ejemplo, es mayor, menor o igual que el 3, ¿ya? Es el primer número que nosotros comparamos con el segundo, no el segundo con el primero, ¿ok? Entonces siempre nos hacemos esa pregunta. El 5, el 3, el 9, el 4, el 1, el 9, el 5, el 2, el 6, el 8, el 3, ¿es mayor, menor o igual que? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el número 5 es mayor que 3, por lo tanto colocamos el signo mayor. El 3
es menor que 4, por lo tanto va el signo menor. O en algunos casos, ¿cierto? Podemos tener dos cifras que son iguales al momento de compararlas y tenemos que colocar el signo igual. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, comparemos. Acuérdense, siempre es el primer número con el que viene. ¿Ya? Y aquí obviamente vamos a ir utilizando números más grandes para que podamos aplicarlo a lo que ustedes van a tener que hacer más adelante también. Decimos, el 8 es mayor, menor o igual que 14. El 8 sería menor, por lo tanto utilizamos el signo que va hacia ese lado. ¿Ya? El 78, mayor, menor o igual que el 52. Es mayor que el 52, por lo tanto utilizamos el signo que va hacia la izquierda. El 115 es mayor, menor o igual que el 151. Es menor, por lo tanto utilizamos el signo que va hacia el otro lado. ¿Ok? El 303 es igual o mayor o menor que el 303. En este caso son cifras iguales. Utilizamos ese signo. El 1980 es mayor, menor o igual que el 1089. ¿Ya? Miren, está ocupando las mismas cifras, pero están en diferente posición. Entonces ahí tienen que tener cuidado. En este caso, en 1980 sería mayor. Utilizamos ese signo. El 16.653 es mayor, menor o igual que 14.654. En este caso, el 16.653 es mayor. ¿Se fijan? Entonces siempre comparamos el primer número con el segundo y utilizamos estos signos para poder compararlo. ¿Ya? El signo que va hacia allá es el signo mayor. ¿Ya? El signo que va hacia este costado es el signo menor, ¿ya? Y este es el signo igual. ¿Ok? Esa es la forma que nosotros podemos, esa es una de las formas en que nosotros podemos comparar los números. Entonces, volvemos entonces al comienzo, ¿cierto? En donde nuestro objetivo, decía, era reconocer los números naturales y las relaciones entre ellos. Lo más importante de esta clase es que ustedes pudieran comprender, ¿ya?, qué son los números naturales y de qué formas nosotros básicamente los podemos utilizar, ¿ya? Que son las formas en que yo les acabo de mencionar al momento de descomponerlos, por ejemplo, al momento de escribirlos, de representarlos a través de números, ¿ya? O lo último que vimos, ¿cierto?, que es al momento de compararlos, ¿ya? Son diferentes formas de poder utilizar estos números naturales, ¿ya?, que van desde el 1 en adelante, ¿ya? Y que en este caso solamente los vamos a utilizar con un valor positivo. ¿Ok? En una próxima oportunidad, en el próximo video, vamos a ver cuáles son las relaciones que podemos establecer entre los números naturales y ahí es donde vamos a señalar, por ejemplo, las operaciones matemáticas que en donde nosotros podemos aplicar estos números naturales, ya en donde les damos uso. ¿Ya? Así que, bueno, eso sería en relación al primer video relacionado con los números naturales. Que estén muy bien.